Bueno, el contexto de la filosofía de la economía de Santo Tomás uno podría pensarlo como el resultado de dos vertientes distintas. La primera sería que la noción misma de filosofía de la economía en los últimos años ha tenido como un cambio de paradigma. Originalmente la filosofía de la economía se circunscribía a temas epistemológicos, ¿viste? Es decir, cuál es el límite de la economía como ciencia, dónde empieza a ser ciencias políticas, dónde se transforma en sociología. En cambio, desde los últimos años, desde un pensador, sobre todo llamado Kozlowski, que falleció recientemente, la filosofía de la economía pasó a tratar sobre el tema de la naturaleza de los conceptos económicos, el fundamento último de los conceptos económicos, es decir, amplió un poco el espectro de estudio. Por ejemplo, preguntas como ¿qué es el mercado? O ¿cuál es el fundamento del precio, el fundamento último del precio? Es decir, no cómo se mide el precio, que eso sería una noción económica, sino cuál es el fundamento. O por ejemplo, cómo se aplica la noción de la libertad antropológica cuando se habla de libertad de mercado. En ese tipo de preguntas empezaron a resurgir con fuerza. El segundo, podríamos llamar así, elemento que ha cambiado mucho no viene de la filosofía, sino que viene de la historia del pensamiento económico. Los historiadores del pensamiento económico, desde un historiador muy importante que se llamó Schumpeter, empezaron a prestarle mucha atención a las ideas económicas, primero de la segunda escolástica, y después fueron bajando en el tiempo, ¿no? Bajando en el tiempo hasta la escolástica. Y allí, autores posteriores a Schumpeter, de Robert, o Odd Landholm, o Joel Kay, prestaron mucha atención a lo que sucedió en el siglo III y particularmente con las órdenes mendicantes. Así que si uno une estas dos puntas, es decir, el cambio de definición de filosofía de la economía, con este creciente interés por lo que sucedió en el siglo XIII, con las órdenes mendicantes y su reflexión sobre el pensamiento económico, es posible aproximarse al pensamiento económico filosófico de Santo Tomás desde esta perspectiva. Entonces, el desafío de una filosofía de la economía en Santo Tomás es un desafío, vamos a decir así, relativamente moderno, en el sentido de que modernamente ha resurgido el interés por estos temas, no porque sean cosas nuevas en el sentido de totalmente nuevas, y supone mirar las obras de Santo Tomás desde una perspectiva alternativa, llamémosle, a la clásica mirada más dividida en la antropología, metafísica o ética o temas por el estilo. En ese sentido, por ejemplo, la cuestión 77 en la segunda ha recibido mucha atención de parte de quienes se dedican a la filosofía de la economía y muestra un Santo Tomás muy moderno en algún sentido, si por moderno se toma muy cercano a las reflexiones de las ciencias sociales, y en este caso de la economía, que llaman mucho la atención. Uno puede estar de acuerdo, no estar de acuerdo, criticar elementos o no, pero lo que es, digamos, es aparentemente así llamativo e indiscutible es la profundidad de su análisis, leído incluso desde esta nueva perspectiva.